Ciudad de México no solo late, resuena con una memoria que parece anterior a cualquier calendario, entre el rumor del bosque de Chapultepec y el eco de salas monumentales donde la piedra cuenta historias que ninguna voz humana alcanzaría a pronunciar por completo. En ese entorno, donde el paraguas del Museo Nacional de Antropología derrama un velo de agua como si el cielo recordara un pacto con la tierra, una situación cotidiana se convirtió en algo extraordinario. 2 hermanas de 3 años, nacidas en Oaxaca y criadas en la capital, se detuvieron frente a un documento antiguo y lo leyeron con una naturalidad que heló la sangre de quienes estaban presentes. Lo que al principio parecía un juego infantil se convirtió en una grieta luminosa que mudaría para siempre la manera de entender la memoria, el misterio y la línea difusa entre fe y método. El caso comenzó sin aspavientos, en un departamento de la colonia Roma, cuando su madre, una restauradora en formación que colaboraba con un taller de conservación cercano a acervos documentales, llevó a casa reproducciones de un fragmento de códice para practicar técnicas de manipulación y registro. Las pequeñas Alma y Luz se acercaron y, con una calma desconcertante, señalaron glifos con un dedito firme, murmurando palabras que mezclaban español con fonemas que recordaban al náhuatl, como si invocaran un idioma aprendido en un patio donde el tiempo no discurre de forma lineal. En pocos segundos, el ambiente cambió de temperatura. Había una textura de reconocimiento imposible en niñas de esa edad. ¿Cómo podían identificar ritmos y motivos visuales que incluso a adultos instruidos les requieren años de estudio? El aire se llenó de una pregunta que dejó sin palabras a toda la familia. La primera revelación fue tan precisa que desgarró la incredulidad. Una de las gemelas señaló un motivo que la madre tenía catalogado como mero adorno floral y susurró: «No es flor, es el camino del sol caído». El padre, profesor de historia local, sintió una punzada en el pecho. Ese tipo de lectura narrativa resonaba con interpretaciones de cuentas calendáricas y rutas simbólicas que acostumbran debatirse en ámbitos de arqueología y etnohistoria. Fue el instante en que lo doméstico se volvió inusual y lo inusual casi imposible. Antes de que este relato llegue a un punto sin retorno, un pedido sincero, antes de irmos a mais detalhes. Quero te pedir para se inscrever no nosso canal e deixe sua curtida. Desta forma nos ajuda a ajudar mais projetos sociais. No pedimos seu dinheiro, apenas sua inscripción. Lo que se está por desvelar no es solo un misterio familiar, es la confluencia de instituciones, archivos y ciencia frente a lo inexplicable. Al día siguiente, las niñas comenzaron a repetir una frase que al principio nadie entendió. Queremos ver la piedra del sol mojada. La madre creyó que pedían salir a la lluvia. El padre, en cambio, pensó en la piedra del sol y en el patio donde el paraguas deja caer una cortina de agua que corta el aire, símbolo monumental de una arquitectura modernista pensada para unir pasado y presente. Decidieron visitar el Museo Nacional de Antropología. Al llegar al patio, Alma se detuvo, levantó la vista y dijo: «Aquí canta el agua». Luz, a su lado, extendió la mano, como si saludara a un viejo amigo. Los visitantes alrededor se miraron entre sí. El reconocimiento, en niñas de 3 años, era tan bello como inquietante. Un susurro de otra vida en mitad de una mañana cualquiera. En la sala mexica, frente a la piedra del sol, Luz pronunció una cadencia de sílabas y habló del latido del jaguar. La guía, sin perder la compostura, explicó que el museo alberga piezas de civilizaciones como la mexica, la maya y la olmeca, además de una reproducción célebre de la tumba de Pacal que conecta a los visitantes con el mundo simbólico y funerario de Palenque. El comentario profesional no implicó inferencias sobrenaturales, pero certificó el contexto. Estaban en un lugar donde la iconografía y la cronología dialogan con el asombro del público, y las niñas parecían haber encontrado la distancia exacta entre el silencio y la palabra. La intensidad no disminuyó. Al contrario, se acentuó en detalles específicos que resultaban imposibles para su edad. En la madrugada, Alma murmuró Monte Albán, Máscara Verde, Río de Aire en la colina. El padre, de Oaxaca, pensó en el sitio arqueológico y en el color de las máscaras de jade que forman parte de la iconografía mesoamericana. No eran frases sueltas, parecía una cartografía poética. En los días siguientes, frente a las reproducciones del fragmento de códice, Luz marcó con el dedo una secuencia de glifos y dijo: «Esta es la cuenta del señor que no volvió al maíz». La madre, con experiencia incipiente en restauración, tomó notas y fotografió la escena con fecha y hora, sin interpretar. Quería conservar el registro en bruto, sin contaminarlo con expectativas. Se sabe que el museo fue concebido como un puente entre identidad y memoria nacional, con un patio central organizado en torno a El Paraguas y salas que ordenan una narrativa sobre la diversidad cultural de México. Pero lo que nadie esperaba es que 2 niñas, sin formación alguna,
parecieran intuir que el decorado de ciertos fragmentos de códices puede ser soporte narrativo y temporal, que nada es accesorio cuando la historia se talla con paciencia de siglos. Ese tipo de lectura requiere método, vocabulario y un conocimiento técnico que, por definición, un infante de 3 años no posee. El golpe de realidad dejó helada a la familia. Conscientes de que el asombro no es evidencia, los padres buscaron orientación en investigaciones formales sobre recuerdos infantiles anómalos, particularmente en la División de Estudios Perceptuales, Division of Perceptual Studies, DOPS, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Virginia. Desde 1967, ese pequeño equipo ha acumulado miles de casos de niños que dicen recordar vidas previas, aplicando protocolos para separar afirmaciones verificables de sugestiones, con bases de datos que incluyen más de 200 variables por caso y patrones reportados como marcas de nacimiento asociadas a lesiones de una vida anterior o miedos específicos vinculados a narrativas de muerte. La sugerencia que recibieron fue clara y sobria: registrar todo, no inducir información y buscar corroboración externa independiente. Siguiendo esas pautas, la familia armó una bitácora. Fecha, hora, palabras exactas, reacciones observadas, contexto y cualquier posible fuente de contaminación informativa, conversaciones, libros, videos. Este registro no era un amuleto, era el único antídoto contra la ilusión de certidumbre. A la par, el padre contactó a un académico de confianza que le recomendó cotejar todo lo señalado por las niñas con publicaciones académicas y museológicas mexicanas, especialmente con los anales, corpus histórico de artículos, informes y estudios del Museo Nacional Mexicano que, desde 1877, han documentado y discutido iconografía, arqueología y fuentes prehispánicas con el rigor de cada época. No se trataba de creer, sino de colocar el fenómeno bajo la luz más fría. Los anales del Museo Nacional Mexicano tuvieron una vida de un siglo, 1877-977, albergando ensayos, resultados de laboratorio, catálogos y ampliando por intercambio la red de publicaciones científicas disponibles para el establecimiento, articulando una tradición de estudio que buscaba sacar la arqueología mexicana de la oscuridad y hacerla circular. Ese legado no es un detalle. Implica que, cuando una familia mexicana enfrenta un fenómeno extraordinario, puede apoyarse en siglo y medio de trabajo institucional que definió modos de leer, comparar y sobre todo dudar con método. El académico insistió: cualquier hipótesis sobre cuentas y rutas simbólicas en un fragmento debe confrontarse con literatura técnica antes de pronunciar palabras como desciframiento. Mientras, la madre organizaba fotos y transcripciones, el padre listó palabras clave que las niñas repetían y las cruzó con glosarios básicos y catálogos divulgativos del museo, incluyendo guías que explican la arquitectura del paraguas, su simbolismo y la organización de salas, piezas imprescindibles y recorridos sugeridos. El objetivo no era probar lo sobrenatural, sino establecer si había correspondencias formales entre lo señalado por las niñas y estructuras de numeración o calendarios mesoamericanos descritos en fuentes públicas. Cada cruce positivo merecía un subrayado, cada cruce débil una nota de precaución. En paralelo, revisaron literatura de DOPS y artículos de revisión sobre casos del tipo reencarnación que describen más de 2.200-2.500 expedientes analizados, con patrones estadísticos como el porcentaje alto de muertes no naturales en las biografías recordadas y la presencia de marcas de nacimiento en alrededor de 1/3 de los casos. También observaron reportes sobre la edad típica de inicio, 2 a 5 años, y el desvanecimiento gradual de los recuerdos a medida que el niño crece, especialmente alrededor de la edad escolar. Ese marco conceptual no demuestra nada por sí mismo, pero ofrece criterios operativos para observar sin autoengaño. Los padres evitaron contaminar el proceso con videos o historias mediáticas sobre reencarnación. Sabían que casos populares como el de las gemelas Pollock se han vuelto referencia cultural, pero el objetivo era resguardar el fenómeno local de toda narrativa importada. El académico, por su parte, mantuvo su foco en fuentes mexicanas y en la posibilidad de plantear a futuro un estudio de caso metodológico, con independencia de la interpretación última, si los datos reunidos resultaban lo suficientemente consistentes y controlados. El episodio clave ocurrió una noche de lluvia. La madre colocó sobre la mesa una reproducción de mejor calidad del fragmento que consideraba marginal. Alma posó la yema del dedo sobre una secuencia de glifos y dijo: «No está dibujado, está contado». Luz reforzó: «Aquí se esconde un hombre que camina». Eran frases enigmáticas, poéticas, pero el padre, que empezaba a conocer la respiración del enigma, anotó literalmente cada palabra, sin interpretaciones. Luego,
Comparó la secuencia de puntos y barras que la niña había delineado en papel con esquemas básicos de numerales mesoamericanos disponibles en guías y resúmenes divulgativos. La coincidencia formal era perturbadora. La madre escribió al académico y adjuntó las fotografías. Días más tarde, la respuesta fue prudente, casi quirúrgica. La estructura es formalmente plausible como cuenta. Sin contexto material no puede afirmarse desciframiento. Recomiendo comparar con artículos de los anales que tratan sistemas de cómputo y secuencias narrativas en códices específicos. La claridad de esa frase se convirtió en faro. No había lugar para triunfalismos ni para conjeturas sueltas. Solo había trabajo. Regresaron al museo con una mirada distinta. El paraguas con sus 12 metros de altura y su columna única que sostiene una cubierta monumental ya no era solo un emblema estético. Era un recordatorio de que un país decidió crear una casa para su memoria. Un dispositivo urbano que invita a escuchar el agua como quien escucha un códice pronunciar su propio alfabeto. La guía explicó el diseño modernista, el simbolismo de unidad y diversidad cultural y la forma en que la arquitectura organiza la experiencia del visitante. Alma, de pie, susurró: «Canta otra vez». El rumor del agua pareció responder. En la sala mexica, frente a la Piedra del Sol, Luz se llevó la mano al pecho, como midiendo un pulso. La guía señaló piezas imprescindibles, rutas recomendadas, y la presencia de réplicas que permiten al visitante atravesar túneles del tiempo, como la tumba de Pacal. Para la familia, cada sala era un espejo donde la duda se medía contra la belleza. Para las niñas, era un libro vivo que ya habían leído. La familia aceptó someter el fenómeno a pruebas simples, inspiradas en protocolos de investigación, presentar láminas alternadas, algunas vistas y otras nuevas, intercalar secuencias plausibles con otras rediseñadas para controlar el azar, registrar video y audio con testigos, y mantener a las niñas alejadas de cualquier fuente que pudiera inducirles información. Los resultados preliminares fueron llamativos. Identificaban patrones por encima del azar en más de una ocasión, aunque con variabilidad entre sesiones. La conclusión fue tan necesaria como humilde. Indicios, no prueba dura. Dobbs y la literatura asociada enfatizan que las conclusiones deben moverse en un terreno estrecho. Es posible describir el fenómeno, constatar patrones y evaluar correlaciones, pero cualquier afirmación fuerte exige controles estrictos y replicación independiente. En ese espíritu, la familia asumió que el objetivo no era probar una creencia, sino comprender lo que les ocurría con el mayor rigor que sus circunstancias permitían. A veces, el método es la única plegaria aceptable. Revisando un artículo histórico sobre los anales, su origen en 1877, su propósito de dar a conocer la actividad científica del Museo Nacional Mexicano y de inaugurar el estudio de la arqueología mexicana para un público más amplio. El padre entendió que el país ya había pasado por otras primeras veces en que lo desconocido exigió un lenguaje nuevo. Se habla de laboratorios, intercambios editoriales, de cómo la institución se dotó de imprenta para circular etiquetas, circulares y saberes. Ese entramado institucional daba contexto a lo que de otro modo sería una anécdota. Las niñas no estaban solas. Detrás había una república de lectores del pasado. El académico sugirió que, si el fenómeno persistía, podía eventualmente presentarse como un estudio de caso, no para convertirlo en espectáculo, sino para discutir metodología, cómo registrar declaraciones infantiles, cómo evitar fugas de información, cómo contrastar con catálogos, y cómo ubicar el fenómeno en una cronología que también explique su eventual desvanecimiento. La ciencia, dijo, no siempre verifica lo extraordinario. A veces lo archiva con cuidado, y eso ya es mucho. Semanas después, Alma señaló otro grupo de signos y dijo: «Aquí el nombre cae y vuelve a levantarse». La madre volvió a fotografiar sin interpretar. En un ejercicio en casa, con hojas en blanco, Luz dibujó grupos de puntos y líneas en proporciones que recordaban numerales mesoamericanos. El padre introdujo variaciones engañosas en otras hojas para controlar, y las niñas las rechazaron con una frase que erizó la piel: «Ese no canta». Era poético, sí, pero coincidía con su mejor rendimiento en láminas que intentaban reproducir estructuras plausibles. La palabra descifrar comenzó a flotar en el ambiente como un peligro. El académico volvió a interponer su escudo. Sin contexto material, sin secuencias completas y sin una línea de correspondencias con fuentes primarias, esa palabra no podía usarse. Lo que había era reconocimiento de patrones formalmente plausibles, observaciones registradas con cuidado y una necesidad radical de no adelantar conclusiones. Fue una lección severa, y la familia la aceptó con alivio. El viaje a Oaxaca se volvió inevitable. En Monte Albán, con el sol abriendo grietas en el aire, las niñas caminaron hacia una terraza y se quedaron quietas. «Río de aire», dijo Luz.
En el museo local, frente a reproducciones de máscaras, Alma murmuró, «Verde que respira». A nadie le correspondía traducir esa poesía. Lo que sí correspondía era tomar nota, marcar coordenadas y recordar que el país contiene una pluralidad de pasados que se entrelazan en cada piedra. Regresaron a la capital no con certezas, sino con una brújula más fina. De vuelta en casa, la madre habló con el académico sobre las implicaciones de incorporar datos de campo. El lugar, la luz, la temperatura, los sonidos. Todo podía influir en el estado perceptivo de las niñas. Esa atención al entorno no era ociosa. En investigación, hasta el silencio pesa. Los padres decidieron limitar las sesiones a momentos de calma, siempre sin propuestas, sin preguntas dirigidas, dejando que las niñas marcaran el ritmo. Se implementó un protocolo casero más estructurado. Cada sesión tendría testigos externos, se registrarían las primeras palabras sin interrupciones, se introducirían láminas señuelo sin estructura válida, y se mantendría una bitácora con los aciertos y errores, sin maquillaje. En 2 sesiones, el rendimiento superó claramente al azar. En otras, cayó a niveles indistinguibles de la casualidad. El informe preliminar que construyeron con el académico incluyó esa irregularidad como una virtud metodológica. El fenómeno, si existe, no es un espectáculo. Es una respiración. La conclusión provisoria fue nuevamente cauta. Hay consistencia en determinados patrones reconocidos por las niñas en condiciones controladas, pero la evidencia aún es insuficiente para sostener una afirmación fuerte. Se recomendaron más sesiones espaciadas, evitar la fatiga y mantener a las niñas lejos de materiales iconográficos no esenciales. También se enfatizó la ventana temporal. Si los reportes de DEOPS son un mapa útil, los recuerdos pueden desvanecerse con la edad y apresurarse no hará que la verdad se presente mejor. Antes de seguir con la capa más delicada de esta historia, un pedido a la comunidad que acompaña este viaje. ¿De qué ciudad y estado estás mirando este episodio? Deja en los comentarios tu lugar. Este caso no pertenece solo a una familia. Dialoga con una red de memorias vivas en todo México y más allá. Cada voz suma, cada geografía aporta matices a cómo leemos lo inexplicable en lo cotidiano. En una sesión con observadores externos, Alma identificó de corrido una secuencia de días plausibles en una lámina diseñada con base en numerales mesoamericanos, y Luz completó con un numeral que coincidía con la clave oculta a la vista. Los testigos firmaron el acta casera. Acierto significativo. Semanas después, la réplica mostró un rendimiento más variable. Esa oscilación, lejos de decepcionar, sostenía la honestidad del proceso. Ni credulidad ni cinismo. Atención. El académico preparó una nota técnica. De persistir, puede proponerse un estudio de caso para discusión metodológica en foros adecuados. De no persistir, el registro seguirá siendo valioso como documento de observación sistemática de un fenómeno infantil inusual. Para los padres, esa frase fue un abrazo. No estaban solos a la intemperie. Había un idioma compartido donde lo extraordinario puede ser descrito sin ser negado ni explotado. Volvieron al museo, quizá por despedida, quizá por hambre de silencio. El paraguas los recibió con su columna única y su lluvia interior, emblema de una ingeniería y una estética que desde 1964 han organizado la memoria pública con una audacia serena. La prensa reciente ha revisado su historia, su simbolismo y sus dimensiones, recordando que no es solo una fuente, sino un signo de unidad en diversidad, una imagen del país sosteniendo su propio cielo. Frente a esa catarata, Alma dijo, «Canta otra vez». Y el agua, obediente a la gravedad, cumplió. Las salas, con piezas imprescindibles y un itinerario que obliga a elegir, parecían un último examen. Las niñas pasaron frente a la Piedra del Sol sin urgencia. La guía recomendó tiempos, rutas, y recordó a los visitantes que el cansancio del museo es un riesgo real. Demasiada belleza en poco tiempo abruma. La familia lo sabía. La belleza también es un método. En casa, una madrugada, Luz pronunció el nombre de una deidad en un susurro que mezclaba fonemas suaves y concluyó. No lo escribas como flor, escríbelo como cuenta. Alma tomó un lápiz y ordenó puntos y barras en una proporción que otra vez parecían números vivos. La madre, ya experta en callar su interpretación, registró. El padre, disciplinado por la duda, esperó a la mañana para comparar con esquemas básicos. La coincidencia formal volvió a aparecer, como si un hilo invisible tejiera las noches de la casa con los siglos de una biblioteca. No hubo proclamación. Hubo, sí, un acuerdo familiar. No cruzar la frontera de la palabra peligrosa. Sin contexto arqueológico, sin procedencia, sin una cadena de evidencia que incluya comparación con ejemplares y publicaciones técnicas, hablar de descifrar sería una traición.
La integridad se volvió el único amuleto. Releyendo artículos de revisión y reportes clínicos, los padres notaron que muchos casos documentados describen niños sin diferencias cognitivas respecto a controles, pero con patrones de ansiedad, o rasgos asociados en algunos a narrativas de muerte violenta en la supuesta vida previa. Nada de eso aplicaba aquí con claridad. No había terrores nocturnos pronunciados, ni fobias específicas, ni marcas de nacimiento que encajaran con una historia independiente. Lo suyo parecía ser otra cosa, un reconocimiento estético intelectual de patrones y ritmos. Los investigadores de DEOPS, recordaba la literatura, insisten en una ética minimalista. Registrar, cotejar, no sugestionar y aceptar que a veces el resultado más honesto es un signo de interrogación cuidadoso. Los padres, agradecidos, decidieron que incluso si la ventana se cerraba, el aprendizaje quedaría. Visitas al museo, lectura de fuentes, respeto por los archivos y por la fragilidad de la infancia. Un mes después, el fenómeno comenzó a espaciarse. Hubo menos palabras al alba, menos manos señalando rutas, menos sílabas pronunciando cuentas. En su lugar, aparecieron canciones infantiles, juegos de escondite, carreras por el pasillo. El padre cerró la bitácora a medias y con un lápiz escribió la fecha como quien clava una estaca en tierra movediza. Si los patrones globales son guía, era comprensible. Los recuerdos tempranos de existir tienden a desvanecerse con la edad. El puente se estrecha. Sin embargo, una tarde, pasando por Chapultepec, volvieron a entrar al museo. Frente a El Paraguas, Alma alzó la mano y dijo: «Canta otra vez». La columna dejó caer su agua con la misma obediencia antigua. Esa vez no hubo glifos, ni cuentas, ni nombres. Solo agua. Y tal vez eso bastaba. A veces la memoria colectiva es la única certeza. Este caso no vino a probar doctrinas, sino a recordar que México ha construido instituciones capaces de dar caza a lo inexplicable sin violentarlo. Museos que organizan el asombro, publicaciones como los Anales que enseñan a comparar y dudar, y equipos de investigación internacional que con bases de datos y controles intentan cartografiar un territorio donde la anécdota y la estadística entablan una conversación difícil. En ese triángulo, vitrina, anuario, protocolo, quizá exista la forma más honesta de dialogar con lo que no entendemos del todo. Para las familias que atraviesan fenómenos similares, la lección es concreta: registrar sin adornos, buscar validación externa sin prisa, usar la infraestructura pública, museos, bibliotecas, publicaciones, como soporte y no como accesorio, y aceptar que incluso si nada se prueba, algo se gana. Un país visitado por sus propios ciudadanos, a través de sus tesoros, una infancia respetada, una duda que no humilla. Los reportes internacionales siguen acumulándose. Entrevistas y reseñas han explicado que la DOPS mantiene una base en crecimiento y revisión, y que un porcentaje notable de casos incluye elementos que desafían explicaciones fáciles, mientras críticos subrayan sesgos, influencia parental y construcción retrospectiva. La conversación entonces no es entre creyentes y escépticos, sino entre buenos y malos métodos. En ese foro, este caso, con sus controles modestos, sus aciertos y sus caídas, tiene un sitio. A nivel local, los Anales y sus descendientes editoriales siguen difundiendo estudios sobre antropología, museografía y museología, recordando que las instituciones mexicanas no son un decorado para las fotos, sino una tradición de lectura que atraviesa siglos. Si algo ha dejado esta historia, es la invitación a volver al museo con ojos más humildes, dejar que las piezas nos miren a nosotros, que el agua hable y que la piedra no necesite traducirse siempre en certezas. ¿Cómo es posible que niñas de 3 años identifiquen estructuras formales plausibles sin instrucción previa? La respuesta honesta es que no lo sabemos aún. Existen patrones globales que describen fenómenos semejantes, pero cada caso requiere su propia arquitectura, de controles y su propia prudencia. ¿Podría tratarse de exposición inadvertida a materiales iconográficos? Los padres, conscientes de esta variable, limitaron el acceso y aplicaron láminas señuelo. Aún así, el control fue doméstico. Un entorno universitario podría intentar réplicas con mayor rigor técnico. Esa sería la ruta si el fenómeno persistiera. ¿Es correcto hablar de descifrar? No en este punto. La palabra carga una historia de disciplina, comparación y contexto material que este caso honradamente no posee. Lo que hay son reconocimientos, formales interesantes, anotados con método y contrastados con fuentes públicas y publicaciones históricas. La realidad a veces escribe guiones que nadie se atrevería a filmar por miedo a la incredulidad.
2 hermanas de 3 años, frente a un documento antiguo y al rumor del paraguas, señalaron rutas y cuentas con una precisión que dejó sin palabras a adultos curtidos en bibliotecas y aulas. ¿Cómo es posible? Por ahora, la única respuesta que no traiciona la experiencia es un equilibrio frágil entre lo que las instituciones pueden verificar y lo que el corazón reconoce sin prueba. Lo ocurrido ya cambió para siempre a quienes estuvieron allí. Antes del adiós, un último pedido que sostiene este trabajo vivo. Antes de irmos a mais detalhes, quero te pedir para se inscrever no nosso canal e deixe sua curtida. Desta forma, nos ajuda a ajudar mais projetos sociais. Não pedimos seu dinheiro, apenas sua inscrição. Esta historia continuará, quizá en otras casas, en otras salas del museo, en otras voces infantiles que traigan noticias de tiempos que el papel supo guardar. El agua caerá, la piedra seguirá en su sitio, y nuestra escucha, si es paciente, podría volverse también un instrumento de conocimiento.